Santiago capítulo 2 dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, bueno, todo el capítulo está hablando acerca de que nuestra fe en el Señor Jesucristo sea verdadera. Primeramente el versículo 1, sea sin acepción de personas, y ahora pues, a partir del versículo 14 está hablando de una fe que tenga como fruto obras que glorifiquen al Señor, de obediencia. Evidentemente no está aquí la palabra de Dios contradiciendo lo que en otros lugares enseña. En el Efesios capítulo 2 dice que por la fe sois salvos, ¿no? Por la gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no por obras,
para que nadie se gloríe. Y en el Romanos 11 dice que si es por fe, no es por obras, si es por obras, no es por fe. Entonces la salvación es por la fe, somos justificados por la fe, pero esta fe, la fe que justifica, es la fe verdadera, no es una mera creencia, sino es una fe verdadera dada por Dios que dará también frutos. Entonces, el simple creer, ya lo hacen los diablos, ellos también creen que Dios existe y con razón, pero tiemblan. Esa fe que no va acompañada, no tiene como fruto y resultado de obras, no es la fe que justifica. La fe que justifica es la fe que opera por el amor, como dice Gálatas capítulo 5. Evidentemente, cuando está diciendo de que la justificación por las obras, no está hablando de la justificación del mismo modo que habla en, por ejemplo, Romanos 4, que habla el apóstol Pablo, que si fue justificado por las obras, pues tiene de que gloriarse, pero no para con Dios, Abraham. Esta justificación es una buena obra, obras de justicia que hizo mostrando pues verdaderamente su fe, al igual también que Abraham. Abraham, en el capítulo 11 de Génesis, es cuando se nos dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue pues posteriormente, no sé si en el capítulo 20 o 22 ahora de memoria, en Génesis cuando sacrificó, bueno, estuvo dispuesto incluso a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces vemos que es posterior, ahí verdaderamente él fue justificado. Las obras lo justificaron en el sentido de que lo vindicaron, lo mostraron, lo demostraron como un verdadero creyente. Por lo tanto, alguien que había sido justificado por la fe. En todo caso, vemos las obras son también importantes y eso no lo hemos de poner en duda ni cuestionar. Las obras han de estar presentes en nuestra vida, porque eso es lo que justifica que nos llamemos creyentes, que justifica que digamos que hemos sido salvos, que hemos sido redimidos y salvados por la sangre del Señor Jesucristo. No como causa nuestra salvación, la causa es Cristo y su obra, pero sí como esa confirmación, esa justificación pues de que somos creyentes. Son importantes. Vamos a cantar el Salmo 24 teniendo todas estas cosas en mente. ¿Quién es el que estará en la montaña santa de Dios? Aquel que también tiene una vida de obras de justicia y de santidad, como aquí se nos dice. Toda la tierra es del Señor, el mundo y los que en él habitan. Toda la tierra es del Señor, todo su pleno esplendor, el mundo y los que en él habitan, sobre los mares la fundó, sobre los ríos la firmó, que por sobre ella desfina.
batalla tiene victoria. Oh puertas, la cabeza alza, puertas eternas levanta, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este de gloria, el Rey? El Dios de armadas y es Él, el Rey de gloria y de honra. Amén. Tenemos ahora la lectura de la palabra del Señor en Primera de Samuel capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 10. Primera Samuel capítulo 6, versículo 10 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová, e hizo morir del pueblo 50.070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Y quién subirá? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. La pasada semana tuvimos las elecciones, ¿no? Aquí en España. Todavía Libardo nos ha de contar cómo fue la experiencia, pero en otro momento. Y bien, la verdad es que una de las cosas que sorprende cada vez más en las elecciones, ¿no? A cada resultado, cada 4 años, ¿no? Se ven, es como si se vieran que los líderes políticos son cada vez más jóvenes. ¿Nos damos cuenta? ¿No?
ya Rajoy, ¿no? Tiene 60 años y parece ya un abuelo, pero no sé, me parece que los dos estos nuevos, el Rivera y Iglesias, me parece que no llegan a 40 años, ¿no? Y el otro, el Sánchez, tiene un poco más de 40 y aparece mayor, ¿no? Entonces vemos a qué se potencia esto, ¿no? Líderes jóvenes. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué se está presentando líderes así? Normalmente ha sido al revés toda la vida. Los líderes políticos eran, pues, ya a partir de 60 años, ¿no? Como el buen vino, ¿no? A partir de 60 años ese tenía suficiente experiencia en política como para empezar a gobernar. Y, por ejemplo, en la Unión Soviética antiguamente todos eran de 80 años, ¿no? Los dirigentes eran de 80 años para arriba. Pero bueno, el caso es, ¿por qué esto es así? Nos puede hacer esto pensar que se identifica el ser joven, el líder político, pues un triunfador en la vida, ¿no? Alguien que a los 30 años 30 y poco años puede estar gobernando un país, ¿no? Es alguien que, bueno, pues que realmente es un triunfador, ¿no? Un triunfador que lo ha conseguido todo en muy pocos años. Entonces vemos, es el modelo de triunfador de la sociedad, ¿no? Que es lo que se potencia. Y entonces vemos que en el fondo está, pues, este deseo por triunfar. Y a esto está también ligado, pues, el llamado triunfalismo. El triunfalismo es bueno, pues siempre estar diciendo que somos los mejores o que, pues, que todo va bien, que todo nos va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en la Biblia nos encontramos otros valores. No son estos, sino otro tipo de valores que no es tanto, pues, lo que los hombres tienen por importante, reputado, sino los valores basados en la palabra de Dios. Sobre todo, el valor principal que nos da la palabra de Dios, o uno de ellos, es el del temor del Señor, el temor de Jehová. Leemos en Proverbios capítulo 15 y versículo 16 lo siguiente. Leemos: mejor es lo poco con temor de Jehová y el gran tesoro donde hay turbación. Hoy en día se nos diría lo contrario: mejor tener mucho y de cualquier manera que ser pobre, ¿no? Y tener poco aunque te digas creyente, ¿no? Mejor tener mucho y de cualquier manera. Mejor triunfar que quedarte aquí, pues, un poco a dos velas. Mejor, en todo caso, es el temor de Jehová. Mejor que el triunfalismo, incluso en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Es mejor andar siempre con reverencia, es mejor siempre andar con humildad, es mejor andar siempre, en definitiva, en el temor del Señor, que aquellos que son triunfalistas y como los del antiguo Israel decían: templo de Jehová, templo de Jehová. Nosotros tenemos el templo de Jehová. El templo de Jehová está en Jerusalén, por lo tanto nada nos podrá ocurrir. ¿Cómo acabó eso? Sabemos bien la historia de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo fue llevado al exilio porque ese triunfalismo no le sirvió de nada. Entonces, bueno, en el texto que hemos leído nos encontramos estas dos actitudes, digamos, reflejadas. La del triunfalismo por un lado y también por el otro la del temor de Jehová. Dos actitudes que están, digamos, reflejadas en dos ciudades, o mejor dicho, los habitantes de dos ciudades. Primero, en la de Bet-Semes y segundo, Kiriat Jearim. Uno, la del triunfalismo al ver venir el arca, y otro, la del temor y reverencia porque está tratando con el arca del Señor. Entonces, pues, primero vemos cómo procedieron los de la primera ciudad. A partir del versículo 10 lo hemos leído.
Ya lo estuvimos considerando la semana anterior, cómo los filisteos enviaron el arca. Decíamos, ¿no?, que no tenían que poner a prueba al Señor. Era algo que realmente era así. Ellos no tenían que haber dicho, pues si esto ocurre así, es porque, porque sí, en realidad lo tenemos que devolver, y si no, pues bueno, nos la quedamos, ¿no? No, porque eso es tentar a Dios. Lo tenías que devolver de todas maneras. No tenemos que poner a prueba al Señor en aquello que ya sabemos que es su voluntad. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la Biblia, no tenemos que buscar confirmaciones añadidas, exteriores a la palabra, a lo que ya la palabra nos dice. Entonces, bueno, en todo caso vemos que el Señor pasó por alto de esto. El Señor no se lo imputó, no le volvió a castigar con otra ciudad o 5 más, como había estado haciéndolo. Y vemos también una cosa que llama la atención, porque dice que lo enviaron hasta Bet-Semes por el camino, ¿verdad? En el versículo 12, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto. Entonces, desde el lugar donde lo enviaron hasta Bet-Semes era pues un camino de unos 20 kilómetros. Unos 20 kilómetros, echas las vacas a andar, y las vacas directo por el camino, ni se paran ni se desvían. Entonces vemos aquí también, por otra parte, la mano del Señor, el poder del Señor. También, pues, ya digo que, aunque no lo habían, pues no era del todo correcto, pero de todas maneras quedó bien claro, se confirmó que eso era lo que tenían que haber hecho. Bien, pues entonces reciben los de Bet-Semes el arca, y ellos estaban segando, y ven venir a las vacas con el carro, con el arca. ¿Cuál es la primera reacción? Evidentemente es la del júbilo, la de la alegría, y esto pues no es ningún problema, ¿verdad? Dice que los de Bet-Semes estaban segando el trigo en el valle, alzando los ojos vieron el arca, se regocijaron, la vieron. El regocijo por sí mismo no es triunfalismo. El alegrarse de las bendiciones no es triunfalismo. La palabra de Dios nos insta a que nos gocemos, ¿verdad? Que nos gocemos cuando el Señor nos hace un bien, cuando el Señor responde a una oración, cuando el Señor nos ha confirmado su voluntad, en fin, tantas cosas, ¿no? Nos hemos de regocijar en el Señor. Sería un poco necio, ¿no?, el negarlo. Si el Señor nos ha bendecido, vamos a estar tristes. Nos dice la palabra de Dios, gozaos con los que se gozan. Y es lícito hacerlo, es correcto, no es ningún problema. El Señor pues había visitado a su pueblo. El Señor había infringido un grave juicio. Había pues castigado a Elí, a sus hijos, a su familia. El arca había sido quitado, había sido una gran deshonra para el pueblo de Dios. Y aquí pues vemos que pues el Señor trae el arca de regreso. Lo hizo Él. No lo hicieron ningunos otros. No lo hicieron pues los israelitas no lo hicieron. Fue solamente la mano del Señor. ¿Cómo no se van a alegrar? En eso no hay ningún problema. Después también, evidentemente, acertaron en lo que hicieron. Acertaron porque cogieron el arca, ¿verdad? Y pues la bajaron del carro, ¿no? Leemos en el versículo 14. El carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, paró allí donde había una gran piedra, y ellos, pues cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Entonces ellos también aquí actuaron de una manera también correcta, porque dijeron, pues qué bueno, mira, ya tenemos carro, qué bueno, ya tenemos vacas, ¿no? Me va a venir bien para mi campo, ¿no? O qué buena comida nos vamos a dar nosotros. No, ellos cogieron y el carro lo quemaron y las vacas los ofrecieron en sacrificio. ¿Por qué esto? Pues, sin duda, para santificarlo, digamos, o mejor dicho, tanto el carro como las vacas habían sido santificados por haber llevado el arca. Entonces, una vez de esto no se le puede dar cualquier uso, ¿no? Una cosa que ha sido santificado para el Señor no se le puede dar cualquier uso. Bien, pues entonces
De esa manera, pues, se les ofrece en sacrificio para el Señor. Aquí esto denota también, muestra una inteligencia espiritual por parte de los de Bet-Semes. Y todo esto es correcto. Seguramente que también, pues, influyó en esto el hecho de que ellos eran levitas, ellos eran sacerdotes. Ellos comprendían todo esto. Ellos comprendían que si las vacas han tenido ese uso sagrado, no se le puede después volver a dar un uso, digamos, aunque sea secular, que no sea pecaminoso, pero es un uso normal. Entonces ellos lo entendían esto porque Bet-Semes era una ciudad de levitas. Leemos esto en Josué capítulo 21, versículo 16. Josué 21, 16. Son la ciudad de los levitas, y ahí leemos Aín con sus égidos, Juta con sus égidos, Bet-Semes con sus égidos, 9 ciudades de estas dos tribus. Eran, pues, una ciudad de levitas, de sacerdotes, y sabían, por lo tanto, que eso era lo que tenían que hacer. Por lo tanto, también, pues, eso hace que su falta sea también mayor, porque eran sacerdotes y sabían, por lo tanto, que no se le tenía que tratar de cualquier manera. En primer lugar, ellos no designaron a nadie como responsable del arca. Entonces ellos simplemente la bajaron y, pues, la dejaron ahí en el campo, encima de la, pues, a veces de la roca. En todo caso la dejaron ahí, fuera del carro, sin que se le diera un cuidado especial por un lado, y después por otro lado vemos que se atrevieron a abrir la tapa y a mirar, y ahí dentro, ¿no? Entonces vemos aquí que ellos pecaron por falta de respeto, falta de reverencia y, por lo tanto, falta de temor del Señor. Ellos, pues, no sé, ¿qué estarían pensando para hacer esto? Ver si estaba todo en orden, ver si estaba, pues, las tablas que había dejado allí Moisés, etcétera, etcétera, o simplemente fue curiosidad. En todo caso, no lo tenían que haber hecho, porque era, pues, algo sagrado, una vez más, algo del Señor. Esto nos recuerda, pues, el tercer mandamiento del Decálogo: no tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. No tomar el nombre del Señor tu Dios, por supuesto, es hablar de Dios siempre con respeto y reverencia, no estar nombrando a Dios de cualquier manera, ¿no? En bromas, incluso en conversaciones que no vienen a cuento, ¿verdad? O, pues, no sé, incluso, pues, en alguna expresión, pues, nombrar el nombre de Dios. Aunque no sea en un contexto de blasfemia como todo el mundo lo hace, solamente ya el hecho de hablar de Dios sin reverencia, sin que venga a cuento, eso ya es un fallo. Eso ya es faltar el mandamiento de tener reverencia por el Señor, por su nombre, por sus cosas, por su palabra, ¿verdad? Por sus ordenanzas, por el culto, por su adoración. Todas estas cosas vemos cómo se pide reverencia, y reverencia significa, por lo tanto, también guardar la distancia. Es santo, es de Dios, y entonces nosotros no podemos mirar en ella o tratarla de cualquier manera. Esto, vemos, es una actitud de la que nos tenemos que guardar, de la que incluso, pues, incluso aquellos que se puedan estudiar incluso la Biblia, se puede llegar incluso a tener esta actitud de querer mirar dentro de las cosas de Dios. Aquellos que estudian la Biblia, ¿verdad?, quieren entonces muchas veces ver cómo se llegó
a escribir este libro o este otro libro o los distintos manuscritos que han quedado, intentar reconstruir el manuscrito original, cuando es una cosa que el Señor no nos ha dejado el manuscrito original, y cómo nosotros vamos a, con nuestra, comillas, inteligencia, ¿no? Porque yo soy un gran teólogo y un gran erudito de griego y hebreo, voy a determinar, este es el manuscrito original. Esto es una presunción, por una parte, pero por otra parte es querer buscar en el secreto de Dios, en las cosas de Dios. La cosa de Dios es, Dios ha hecho una serie de obras que nos ha tenido como resultado el dejarnos la palabra en nuestras manos, y nosotros no hemos de mirar en el secreto para comprender cómo se escribió el libro de Jeremías o de Isaías o el Pentateuco, si fue Moisés o hubo 4 fuentes, o los evangelios hubo también otras 4 fuentes. Eso el Señor no nos lo ha dicho. Nos ha dado ya el resultado, que es la Biblia. No hemos de mirar dentro. No hemos de mirar dentro tampoco en los secretos de Dios. Está bien, por lo tanto, sacar las doctrinas de la palabra de Dios. También aquellas doctrinas que se pueden sacar, como dice la Confesión de Fe de Westminster en su capítulo 1, por buena y necesaria consecuencia, es decir, como deducción de la palabra de Dios. Pero atención, no hemos de ir mucho más allá de lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Es lo que, ligando un poco con lo que hablamos esta mañana, ¿no? Lo que ha estado haciendo pues la Iglesia romana toda la vida, por ejemplo, a cuenta de la llamada salvación de los infieles, o la salvación de los incrédulos, o la salvación de aquellos que no les ha llegado el Evangelio. Eso es pura especulación. Especulación, la palabra de Dios no nos dice nada. Lo más que podemos decir es que Dios puede salvar a quien quiera, ¿no? En situaciones extraordinarias, como dice o reconoce implícitamente, mejor dicho, la Confesión de Fe de Westminster en el artículo correspondiente. Pero ¿cómo vamos nosotros a especular de qué maneras se va a proceder eso, si la palabra de Dios no nos dice absolutamente nada? Entonces vemos que es una actitud muy corriente, incluso en aquellos religiosos, incluso en aquellos que están también estudiando la Biblia, eruditos, ¿verdad? Académicos, teólogos, porque claro, estás trabajando con la Biblia, estás con esa familiaridad, estás con esas cercanías con la Biblia, y pues te puedes tomar demasiadas confianzas, y hemos de guardarnos de tener demasiadas confianzas en ese sentido con el Señor y sus cosas. Por supuesto, hemos de tener confianza con el Señor como los hijos a sus padres, pero no esta confianza que raya la falta de respeto, ¿no? La irreverencia, la profanidad. Es todo lo que hicieron los de Bet Semes. Sin embargo, lo que nos dice en cuanto a la segunda ciudad, Kiriat Jearim, no se nos dice mucho, pero vemos que son todos los actitudes contrarias. En el versículo 1 y 2 leemos que vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Entonces vinieron ellos al llamamiento que le habían hecho los de Bet Semes en los versículos anteriores. Vinieron rápidamente, sin perder el tiempo, con diligencia, y vemos que la pusieron en casa de Abinadab. Ya no la pusieron a la intemperie, ¿no? Ya no la pusieron allí encima de la roca o en el suelo, ¿verdad? Sino estaba en una casa. Consagraron también, vemos, dice, santificaron a Eleazar, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. Entonces, vemos a alguien santificado, dedicado especialmente a su cuidado, a su servicio, a su custodia. Y vemos, todo el conjunto está hablando
de una mayor reverencia, un mayor respeto. Vemos, no es aquello de, bien, alegría, fiesta, ha venido el arca a nosotros, ¿verdad? Vamos a mirar qué es lo que hay aquí, a ver si está todo en orden, ¿no? No, están pues guardando las formas de respeto y de reverencia a Dios. Y esto también es muy importante en la iglesia del Señor, en el culto y en la adoración, porque también hay una actitud y una manera de hacer los cultos triunfalista, ¡alegría! Y no me voy a explayar mucho más, ya sabemos de todo lo que nos estamos refiriendo, o guardar las formas del culto y de la adoración en el temor y en la reverencia a Dios. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente le llama la atención? Vamos a la iglesia a ver qué me cuentan, qué me dicen hoy, a ver qué show, qué espectáculo me montan hoy. ¿No? Eso a la gente le interesa y van a la iglesia con esa actitud. Pero ¿es verdaderamente esa una actitud de respeto y reverencia por las cosas del Señor? ¿Qué preferimos entonces? ¿Ese triunfalismo que raya entonces en la profanidad, o el respeto, reverencia por el nombre, la palabra y la adoración del Señor? Por supuesto que es esto último, el respeto por el Señor y el temor a Dios. Ese temor a Dios que ha de ser el de cada uno. El de cada uno también, en particular. Ese respeto y ese temor que lo aprendieron los de Bet-Semes por el castigo y la disciplina de Dios. Vieron la mano de Dios sobre ellos y dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Si el Señor pues envía sus disciplinas y sus juicios, ¿quién no temerá? ¿No? Hasta ellos temieron. Nosotros hemos de temer al Señor, pero que no sea porque el Señor ha puesto su mano sobre nosotros, sino que nos conduzcamos toda la vida, ¿verdad?, en temor y en reverencia, tal como nos dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O en 2 de Corintios, en el capítulo 7, versículo 1, cuando dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O como dice también en 1 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Por lo tanto, vemos aquí la Biblia nos llama a esto mismo, a que nuestra actitud sea la del temor, que aún dice temblor, temor y temblor, ¿no? Un gran temor, mucha reverencia, ¿no? Incluso miedo del Señor, en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? Si se entiende bien, de tener miedo, ¿verdad?, de sus juicios, porque no dice en vano. No dice en vano. La palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, pues el Señor imprima, ¿verdad?, de su palabra en nuestros corazones
andemos en su temor y reverencia, cada uno como creyentes en toda nuestra vida, así también como congregación, ¿verdad? En la adoración y en nuestra vida como iglesia. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Señor, nuestro corazón, Señor, es inclinado y dado a la vanidad, Señor, y al pecado. Olvidarnos de ti, Señor, y no tener temor de ti. Eso es lo que por naturaleza somos. Señor, si tenemos el temor tuyo, es que tú estás obrando con tu gracia en nuestra alma y en nuestro corazón. Así pues, te rogamos que nos ayudes a que tengamos ese temor por ti y por tu palabra, Señor. Señor, a tener temor por tus ordenanzas, por tu culto, por tu adoración. A no, Señor, querer, Señor, inventar cosas que tú no has inventado, Señor. O tratar de manera desconsiderada, Señor, las cosas tuyas. Padre nuestro, que así sea, Señor. Te rogamos, Señor, pues, tu bendición para todos y cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que hemos recibido tu palabra. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Damos gracias. Amén.